Buenas tardes a todo el país nuevamente y a todo el equipo de la Z101 y el gobierno de la tarde. Bueno, con relación a la discusión anterior y que no necesariamente se entendió porque todos hablamos en conjunto al mismo tiempo en ocasiones, pero solo aclarar, señores, que si ciertamente hay un aumento de las pruebas y obviamente de los casos positivos, eso no quita la realidad que tenemos encima. Que si ciertamente anteriormente tuvimos varios toques de queda, varios estados de emergencia, y eso pudo contener que las masas se contaminaran, si eso pudo llevar los casos con un determinado proceso de retención, de que no se nos, de no llegar al 100%, por ejemplo, como estamos llegando en muchos hospitales a la ocupación por COVID, a que se nos desborde en el sentido de que hoy podemos decir que de un día para otro aparecen 1000 y tantos de casos. Señores, eso nunca lo tuvimos. No lo tuvimos en esos estados de emergencia y es simple. Aunque hoy aumenten las pruebas y obviamente aumenten los positivos y me digan a mí que la realidad que llevó a esta situación que fueron las elecciones pasadas, ya no existe, es cierto, ya las elecciones pasaron, pero hoy tenemos una mayor cantidad de personas circulando que son portadores del virus y que siguen contagiando a otras personas y se nos hace un boomerang, se nos hace una bola de nieve cada vez mayor. Es un efecto de espiral que va en aumento. Para poder poner control a esto tenemos que volver al principio y ciertamente analizar cuáles son los casos, mandar a la gente, a los que tengamos que ingresar o internarlos, a los que tengan que quedarse en su casa para nuevamente volver donde estábamos al principio. Es lógico que si ahora mismo tenemos una economía totalmente abierta, que desde aquí yo he dicho que no soy del extremo negro ni blanco, porque en el medio hay grises. Y es cierto, nosotros no estamos diciendo que se cierre la economía totalmente, pero sí estamos diciendo que estamos de acuerdo con que se vuelva al toque de queda. Estamos diciendo que sí, que lamentablemente si las personas no pueden demostrar ciertos niveles de responsabilidad y de educación, entonces hay que obligarlos. Ahora, ¿qué tendrían que hacer las autoridades diferente a lo que hicieron antes? Porque ciertamente llegamos a ver que el mismo estado de emergencia y toque de queda se llegó a relajar. Entonces, en este retroceso que hemos tenido que tener de manera obligada, va a haber que tener manos muy fuertes para poder contener todo esto. Se ha demostrado que la gente lamentablemente hay que obligarlas. Y yo insisto aquí en que no es lo mismo la actividad nocturna o la actividad en la que tú te tomas unos tragos, te desinhibes y todo el mundo se besuquea y se agarra y todo el mundo, todo el que se ha tomado un trago sabe que el amigo se convierte en mi hermano, y donde de repente tú comienzas con mascarilla y termina todo el mundo abrazado, no es lo mismo, no puede ser lo mismo. Entonces, la actividad nocturna necesariamente se tiene que contener, aunque sea por algún tiempo, porque nadie ha dicho que este país se va a cerrar mientras haya COVID. Todo lo contrario, ya se abrieron las actividades turísticas, ya los aeropuertos están abiertos. Ahora, quedó demostrado en la práctica que ciertamente ese retener, ese toque de queda nocturno evitó que esta situación que tenemos hoy la tuviéramos antes. Tuvimos el elemento de las elecciones, qué bueno que ya pasaron. Yo era una que estaba loca que llegara el día 5 y que pasara, y qué bueno que nos fuimos en primera vuelta. Qué bueno que resultó un ganador en primera vuelta, porque todavía tendríamos ¿cómo decirlo? No quiero decirlo, bueno, iba a decir una palabra muy, muy coloquial, pero no la voy a decir. El tema es que si estuviéramos hoy vemos que ya la gente se está sincerando y que las posiciones que se tenían en medio de la campaña electoral no son las mismas posiciones que hoy. Por eso ustedes ven que se mandó a un estado de emergencia por 45 días y todas las fuerzas vivas, las fuerzas políticas, todos los partidos
a unanimidad aprobaron esos 45 días, aprobaron la emergencia, aprobaron el toque de queda. Hoy todo el mundo está de acuerdo porque realmente tenemos una pandemia. Y lo que lamentamos desde aquí, y en su momento también lo dijimos, es que el tema se convirtiera en un tema político o en un tema politiquero, en un tema que cada quien quiso avalar para un lado para sacarle algún provecho político. Hoy vemos las consecuencias del decir que no pasa nada y que lo que le estaban era metiendo miedo a la gente. El cuco a la gente es la cantidad de muertos que tenemos. El cuco a la muerte es la cantidad de casos. Y si ciertamente no estamos peor en términos numéricos, en estadísticas por deceso. Hoy yo ahorita pensaba mientras los muchachos discutían, pero no, porque aumentaron los casos, porque aumentaron las pruebas. Ahora bien, si en la situación anterior hubiésemos tenido la cantidad de casos que hoy, entonces, aunque no se hicieran las pruebas, los decesos no se pueden ocultar, las muertes no se pueden ocultar. Las personas que dieran positivo y no le hicieran la prueba y se agravaran en su casa y llegaran a un desenlace fatal, ¿cómo se puede ocultar eso? No hay forma. Entonces yo creo que aquí todo está muy claro, que lamentablemente en algún momento lo político estuvo por encima, pero de todas las partes, porque recuerden que aquí se dijo que se estaba metiendo cuco para, incluso que no se quería celebrar elecciones. Incluso se llegó a decir que aquí que se querían perpetuar en el poder las autoridades actuales. Incluso con las elecciones anteriores, no con estas, y luego con estas. El tema estuvo siempre latente. Y el tema siempre fue que no era, incluso vimos científicos, vimos médicos hablando del tema tan irresponsablemente que lo que da es pena y vergüenza. Porque el tema se convirtió en político y estuvo por encima el interés partidario que la realidad que nos da de frente hoy. Hoy lamentablemente vemos personas tan cercanas morir como el doctor David Toribio. Entonces, esto no es una cosa que se inventó nadie. Esto es una realidad que nos da de frente y que nos habla muy mal de nuestros niveles de educación. Miren lo que sucedió con el señor Botello. ¿Ustedes creen que una persona con responsabilidad, un supuesto líder, y pongo muchas comillas, un líder político, puede decir por su boca que él se le importa que se mueran tantos y cuántos se contagien, y que vaya en un momento como este a hacer una aglomeración de personas para exigir algo que es muy posible que él esté convencido de que no debe ser y no puede ser? Solo para venderse simpáticamente a un grupo de personas que muchas veces pecan de ignorantes. Porque déjenme decirles que el que está dispuesto a exponer su vida, como lo hizo ese grupo de personas que ayer fueron a reclamar el 30% de los fondos de pensiones, tiene mucha ignorancia, tiene muchas carencias, al margen de lo económico y de lo que eso pueda significar, señores. Pero si usted se contagia y se muere, usted no va a llegar a cobrar eso, por favor. Entonces aquí hace falta mucha conciencia a todos los niveles. Es lamentable, pero hoy tenemos que volver sobre lo vivido y corregir los entuertos. Y hoy nos damos cuenta que ya el tema no es político. Ya todas las partes están de acuerdo. Francis.